Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Es cierto que hablar de 18 nuevos peajes en el país es un titular muy bueno, muy llamativo y que puede en algunos casos resultar hasta indignante. Resulta además un platillo muy atractivo para una oposición activa que no le rebaja una al gobierno nacional, que ha tenido más bajos que altos en estos 3 años de gobierno y a 8 meses de que termine la presidencia de Iván Duque. Pero hablar de peajes, de obras y de grandes proyectos de infraestructura requiere algo más que mera indignación. Se necesita veeduría ciudadana y preguntas acerca del origen de los recursos para hacer y mantener las grandes obras en un país que todavía no se repone a la crisis económica que causó la pandemia y que dejó pobres a los ya pobres en este país. ¿Cómo activar la tan sonada locomotora de la construcción si resulta tan impopular cobrar impuestos y sobre todo pagar peajes? Al hablar de 18 peajes nuevos, ¿de qué estamos hablando? ¿Son realmente nuevos? ¿Cómo va a ser grandes las vías que necesita un país repleto de montañas sin tocar el bolsillo de los colombianos? Entramos en Zona Franca. Para iniciar a hablar de este tema que resulta espinoso en muchas oportunidades, vale también la pena echarle una mirada al informe de Monitor Ciudadano, que reveló que entre 2016 y 2020 ningún departamento ni distrito del país se salvó de la corrupción. Más de 13 billones de pesos no se han podido recuperar. Pues justamente las entidades con más casos están allí en el gobierno nacional con 32%, seguido de las alcaldías que se llevaron el 27%, las gobernaciones el 11% y por supuesto la rama judicial, que no falta, un 9%. Esta noche en Zona Franca están con nosotros Arnulfo Cuervo, que es vicepresidente de Fede Transcarga y empresario de transporte de carga. Bienvenido, señora Zona Franca. Gracias, Camila. También está con nosotros Álvaro Durán, que es abogado, ha liderado la estructuración legal de algunos de los más importantes proyectos de infraestructura en el país de transporte, como el programa 4G de concesiones viales, la concesión del aeropuerto El Dorado en Bogotá y la primera línea también de la capital del país. Bienvenido a este espacio. Mil gracias, Camila. Está esta noche también, saludo especialmente a Juan Carlos Quiñones, que es abogado, actualmente vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura y profesor universitario de posgrado en materia de contratos de concesión. Bienvenido. Mil gracias. Pues quiero comenzar con el doctor Quiñones preguntándole a usted de qué se trata esto. 18 peajes, que esto parece escandaloso, para muchos sonará una muy buena noticia para el país, pero ¿de qué se trata esto? Camila, lo primero que hay que decir es que hoy tenemos un país mucho mejor en infraestructura que hace 25 años. En las últimas décadas se han intervenido más de 10.000 kilómetros de vía a lo largo y ancho del país. Tenemos hoy alrededor de 1.110 puentes y viaductos, más de 80 túneles con las mejores especificaciones. Esto requiere, por supuesto, un apalancamiento para poder construir la infraestructura. Y tal vez lo voy a simplificar con este ejemplo. Cuando una familia decide comprar una vivienda propia, tiene en términos generales dos alternativas. Ahorrar durante un buen tiempo para pagar el 100% del valor de la vivienda, o la otra alternativa que tiene es financiarse. Al Estado le ocurre lo mismo. El Estado no siempre tiene los recursos necesarios para poder proveer la infraestructura que requiere el país. Tiene que atender unos gastos prioritarios: salud, pensión, educación, seguridad, justicia, en fin. Acude al sistema financiero para poder obtener esos recursos, al capital privado. Y una de las fuentes para poder pagar esos recursos es justamente las estaciones de peaje, que se van instalando a medida que los proyectos van avanzando y las obras se van entregando. Doctor Durán, ¿le gusta el proyecto, le gusta el anuncio del gobierno, los 18 peajes? No me gusta porque sería maravilloso que las cosas fueran gratis. Sería extraordinario que uno tuviera la casa o el carro y no tuviera que pagar por ella. Pero si queremos carreteras, necesitamos financiarlas. La discusión sobre los peajes es: ¿financiamos con peajes o con qué otra cosa? ¿Con los impuestos que pagan todos los colombianos, incluso los que no lo usan? La persona que al pagar el IVA, al comprar su almuerzo en un restaurante popular y paga IVA, tendrá que contribuir al pago de las carreteras
o más bien son los usuarios. Así que maravilloso no pagar, pero toca. Somos el país 104 en 147 países en su calidad de las carreteras. Estamos absolutamente retrasados a pesar de la mejora tan impresionante que hemos tenido en estos últimos años. Pasamos, y esto es el Foro Económico Mundial, de tener una calificación de 2 sobre 7 a 3.4 sobre 7 entre el 2012 y el 2019. Es decir, la cuarta generación de concesiones viales ha traído esa mejora y las reducciones en tiempo, calculados por un estudio concienzudo del tema, son del 30% en todos los corredores del país con las 4G. La pobreza tiene una relación directa con la infraestructura. El Banco Mundial ha repetido en muchísimos estudios que la estrategia más eficiente para reducir la pobreza y para luchar contra la inequidad es la inversión en infraestructura. ¿Quiénes pagan esos peajes, esas obras grandes de infraestructura que indiscutiblemente son necesarias? Así es. El Estado solamente tiene los ingresos tributarios para poder pagar todas las inversiones que hacen, en esto, en hospitales, en cualquier otra actividad, la prestación de los servicios a cargo del Estado. Los tributos son los impuestos, los que se nos cobran a todos los ciudadanos sin que haya una relación directa entre lo que pagamos y lo que recibimos. Son para los gastos generales del Estado. O son las tasas como los peajes que se le cobran solamente a los usuarios. O la contribución por valorización a los dueños de los terrenos cerca. Le pregunto a usted, ¿es desde el punto de vista de equidad tributaria, de justicia tributaria, mejor cobrarle a los que no usan la infraestructura o a los que la usan? No hay de otra manera, no hay de dónde sacar la plata si no es con impuestos, con tasas o con contribuciones. No hay ninguna otra fuente. Nos toca escoger o quedarnos condenados a ser el 104 entre 146 países. Tenemos 10 veces menos kilómetros de carreteras pavimentadas que Chile. Tenemos 15 menos dobles calzadas que México. Eso es una situación que de verdad hay que reconocer. Y le repito, la mejor estrategia para reducir la pobreza es la inversión en infraestructura. Cada billón que se invierta en infraestructura genera 28.000 empleos directos. Señor Cuervo. A nosotros, desde el sector de transporte de carga, por supuesto que escuchando estas cifras que determinan que el Foro Económico Mundial estamos en el puesto 144, pues definitivamente no tenemos la infraestructura más adecuada, pero sí tenemos el segundo valor en costos en la región con relación al tema de los peajes. Son supremamente costosos. En este momento en el país hay 177 casetas. De esas 177 casetas, 100 las administra la ANI, 44 las está administrando el INVIAS y el resto las tienen los departamentos o los municipios del país. En el sector de transporte de carga, por supuesto que tenemos que ser competitivos, y cuando hablamos que tenemos que ser competitivos es que nuestros costos, en la medida que los disminuyamos, podemos ofrecer menores fletes. Pues esto va en contravía de esa propuesta, porque el 14% de los costos básicos del transporte de carga en el país tienen que ver con el tema de los peajes. Hoy por hoy, a raíz de la pandemia, la economía en todo el país se vio supremamente afectada. No solamente a raíz de la pandemia, sino de hecho del paro nacional que se dio en el mes de abril a junio de este año. La reforma tributaria quiso instaurar, la reforma pasada, que tuvieran la posibilidad los alcaldes y los gobernadores de establecer casetas a nivel local de una manera indiscriminada. Nosotros desde el sector nos opusimos rotundamente a ello. Para Fedetrascarga y para el sector de transporte de carga en el país, el hecho de que haya una noticia de que se van a implementar 18 casetas más durante el año 22 al año 23, pues es una pésima noticia. Si bien es cierto que requerimos la infraestructura y que la infraestructura trae desarrollo no solamente a Colombia, sino donde se construya, porque no solamente el desarrollo se da en la posibilidad de que tengamos que sacar de diferentes sectores productos y llevar elementos, sino porque genera trabajo. Hay que saberlo también hacer. En este país y en Colombia de tiempo atrás se vienen construyendo casetas de peajes, pero nunca hemos escuchado que se haya quitado una
porque el contrato se cumplió, porque la carretera se elaboró. Es más, se establecen tarifas de peajes para construir vías, pero en esas tarifas nunca se determina que una vez construida la vía, y por supuesto que hay que mantenerla, el costo de construcción es muy superior al costo de mantenimiento. Ahí ese es uno de los reproches principales de las personas que claro, transitan por las vías. supuesto. Ahora bien, siempre se dice, y lo dijo la ministra en este nuevo anuncio de estas 18 nuevas casetas de peajes, que se iba a hacer una socialización con la comunidad. Pero lo que siempre ocurre en la práctica es que se comunica que se va a instalar la caseta de peaje y la caseta de peaje va por una serie de conceptos de carácter técnico, de carácter jurídico, pero que muchas veces van en contraria de la comunidad. Ahí tenemos un proyecto de ley que está cursando en este momento en la Cámara de Representantes, ya había sido archivado el año pasado, este año volvió y se radicó, en donde se quiere establecer que los peajes tengan ciertas características particulares, por ejemplo, que entre cada caseta haya mínimo 150 kilómetros, que los municipios no puedan en un momento dado establecer por cuenta propia un peaje porque el mandatario de turno lo determine, que el aumento en costos de peajes anualmente no puede ser superior al índice de precio al consumidor, porque hoy por hoy hay aumentos desmesurados en porcentajes supremamente altos, determinados solamente porque se terminan ciertas obras dentro de la infraestructura. Entonces, por supuesto, para el sector de transporte, cuando hablamos que en Colombia más del 70% de la carga de importación, exportación y de la hecho de la de consumo interno se transporta por carretera, pues es una pésima noticia. ¿A usted cómo le suena eso? ¿Le parece viable como lo plantea el doctor Cuervo? Camila, yo creo que, volviendo sobre lo que expone Arnulfo, Colfecar, que es la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, usualmente publica unos resultados de la actividad transportadora. En el último que publicó, que es de septiembre, Colfecar establece que en la canasta de costos de transporte, el combustible es más o menos del 35%, la reposición de llantas, neumáticos representa un 7%, y mantenimiento vehicular otro 7%, eso más o menos nos da un 50%. En contraste, el costo de los peajes en esa canasta para el transportador representa algo más del 12%. Ese 12% se termina retribuyendo en la actividad transportadora por la siguiente razón. En la medida en que haya mayor eficiencia en los tiempos y en las especificaciones técnicas de las carreteras, el desgaste vehicular va a ser menor. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos del estado de la vía, de la reducción de tiempo. Reducción de tiempos, exactamente. Entonces, por supuesto que los costos de mantenimiento vehicular se van a reducir y también los de combustible. Hay un menor esfuerzo de los equipos utilizados para el transporte. Entonces, yo creo que hay que romper un paradigma y debemos analizar el tema del pago de las tarifas de peaje, por lo menos desde la perspectiva de la actividad transportadora, como una fuente para que más adelante se retribuya esa inversión que se está haciendo en el pago de peaje en la medida en que la infraestructura de transporte es mucho mejor para la actividad transportadora. Pero hoy se ve retribuido, digamos, ese pago del peaje, ¿se ve reflejado en las carreteras? Por supuesto, Camila. Nosotros tenemos un mejor país que hace 25 años, como lo decía al inicio. Si nosotros pensamos en cuánto tiempo duraba el desplazamiento, por ejemplo, Bogotá-Medellín hace 20 años, hoy es mucho menor ese tiempo de desplazamiento. Y las carreteras que tenemos, sobre todo con la cuarta generación de concesiones, estamos hablando de 29 proyectos a lo largo y ancho del país, son especificaciones de las mejores que existen en el mundo. La construcción de túneles en Colombia, Camila, es que esa es una realidad que hay que ponderar cuando hablamos de cuál es el costo de construir infraestructura en Colombia. Me decía un amigo ingeniero, es que nosotros estamos en los Andes, no estamos en los Alpes. Las condiciones geográficas y geotécnicas del país son complejas. Aquí tenemos 3 cordilleras. Bogotá, que es el principal centro de producción y consumo, la capital de la República, está a 2.600 metros sobre la cordillera oriental y hay que conectarla con otras ciudades que comparten similares características, que son igualmente importantes para la economía. Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Montería, en fin. Entonces, esas condiciones geográficas y geotécnicas de Colombia hacen que los costos de la infraestructura sean altos. Y esa es una de las variables, de los componentes que se tienen en cuenta al momento de estructurar las tasas de peaje que deben pagar los usuarios. Doctor Durán. Mil gracias. Solamente agregar a lo que acaba de decir Juan Carlos un dato. Y hay un estudio de Roda del año 2015, Roda y otros. Él es un experto reconocido en el tema de transporte,
que concluye que la relación costo-beneficio del programa Cuarta Generación de Carreteras es positiva en 2.37%. ¿Qué quiere decir ello? Que los costos de hacer esa infraestructura, que son importantes, dada nuestra geografía, nuestras condiciones y tal, incluido el pago de los peajes, son 2.37 veces menores que los beneficios que produce. Y recuerden, por favor, que los beneficios que produce la infraestructura no es solamente, y aunque sí de manera muy importante, a los usuarios como los transportadores de carga que ven reducidos sus costos de operación, sino a la comunidad en general, al país, a la economía, a la reducción de la pobreza. Eso es absolutamente vital. Pero no resulta un poco impopular, digo, el anuncio de 18 peajes en medio, lo decía hace unos instantes, de que estamos hablando de reactivación económica que es lenta, de que la pandemia hizo mucho más pobre a los que ya eran pobres y a los que no, pues un poco más, perdiendo un poco de dinero, un poco de estabilidad económica. Es verdad, hay cosas que no son populares, pero que hay que hacer con responsabilidad. Y ese es el deber de un actor público, y es hablar con franqueza. Porque es que sería facilísimo decir no vamos a poner los peajes, caso en el cual no habrá carreteras y seguiremos condenados a lo que estamos. Así que impopular es, no hay duda, porque molesta pagar peajes. A mí me molesta pagar peajes, pero es necesario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Usted paga peajes con gusto? Me dice no. No, yo quisiera no pagarlos, yo quisiera que fuera gratis, pero los pago porque sé que ese es el precio bajo para obtener mejores carreteras. ¿Le parece un precio bajo los peajes en Colombia? Yo creo que para el beneficio que se obtiene sí, por eso le estoy dando el dato. 2.37 veces son mayores los beneficios que los costos que tiene esto. Y desde el punto de vista de costos de mantenimiento, solamente un referente. Yo tengo el dato de la NIF sobre esto mismo, en donde ellos calculan que el 11% es el costo de los peajes, el 30% es el costo del combustible, entre llantas y neumáticos, que es como el 16%, y los otros costos de mantenimiento como otro 12%. El cálculo que se hace es que los ahorros de esos costos de mantenimiento superan los pagos por peaje. Ahora, que mejor no pagarlos, sin duda, pero que pagarlos implica un beneficio neto, también. Por supuesto que no podemos negar que construir infraestructura en el país nos dispara el desarrollo que siempre hemos buscado. Pero cuando construimos infraestructura, y bien lo dice aquí nuestro amigo, doctor Durán, el tema importante es que si la vamos a hacer, la debemos de hacer bien. Ahí tenemos un problema supremamente grande con la Ruta del Sol. Tema de Ores. Volvimos a hacer una carretera. Tenemos en este momento, y esos temas solamente coyunturales porque todos los días se presentan, tenemos cerrada la vía alterna a Yopal por Sogamoso. Se fue la bancada, ya nos dijo el Invías que por lo menos este año no vamos a tener una solución y muy seguramente en el primer semestre no se va a dar, del año entrante. Sin embargo, seguimos cobrando el peaje. Cuando hablamos de los costos que en la canasta del transporte implica el pago de peajes, lo digo yo con toda la propiedad porque en Fedetrascarga todos somos empresarios y todos tenemos flota propia y administramos nuestras mulas. Ahora bien, cuando hacemos infraestructura, pues no la estamos haciendo con las mejores condiciones técnicas que hoy se utilizan en el mundo. En Europa, por ejemplo, los declives en la construcción de puentes y carreteras tienen que tener máximo un porcentaje del 6%. Nosotros nos dimos cuenta, y en las noticias se supo, que al segundo día de haberse inaugurado la carretera que atraviesa la Cordillera Central, que es el tema de la línea, hubo un accidente de una tractomula que se volcó por calentamiento de frenos. Tenemos declive en esa pendiente donde la mula se volcó de 11 grados. Por supuesto, entonces no estamos haciendo las carreteras como se están haciendo hoy en el mundo. Ahora bien, un peaje que tiene unos costos elevadísimos porque en Colombia, les repito, somos el segundo país en valor de costos de peajes contra nuestro vecino Ecuador, que es los peajes más baratos, con una de las mejores infraestructuras de América Latina. En Colombia, los peajes deberían de prestar no solamente ese servicio de construir las vías y mantener las vías, todos esos servicios anexos o conexos, ambulancias, grúas,
servicios de COS, rampas de frenado, descanso para conductores. En Colombia eso no existe y por parte del gobierno no se exige. A nosotros sí nos gustaría desde el sector de transporte de carga que antes de que se anunciara, y está bien porque no podemos construir carreteras en peajes, es decir, y puede haber otras situaciones y otras formas de construirlas. Nosotros sabemos que con los peajes de factura más o menos se financia más o menos un 45% del valor de una obra y el resto de dinero lo asume el gobierno a través de vigencias futuras del presupuesto nacional. ¿Y cuál sería la fórmula si no sería a través de peajes? Mire usted, el año pasado nosotros visitamos la carretera antigua de Villavicencio, que sale a Pipiral, y la vimos por la época que la visitamos en unas excelentes condiciones. Y lo que nos manifestó el Invías es que la misma comunidad se encargó de reparar la vía a un costo muy bajo por parte del Invías. Entonces yo creería que en Colombia no solamente a través de las APPs o a través de concesiones podríamos construir carreteras. Muy seguramente lo podemos hacer de otras formas, ni de maneras mucho más, digamos, menos costosas para la ciudadanía en general. Doctor Quiñones. Sí, yo creo que hay que hacer una precisión y es que cuando uno compara el modelo de concesiones con el modelo de obra pública tradicional, el modelo de concesiones o de APPs sí genera una prestación de servicio al usuario. Y les doy un dato. Los equipos, por ejemplo, de la policía de carreteras, incluyendo los vehículos, son vehículos que se compran con los recursos de la concesión para la prestación del servicio público. El tema de las ambulancias también es un servicio asociado a las concesiones. Los servicios de carro grúa taller son servicios asociados a las concesiones. Es decir, las concesiones no se limitan a construir, también prestan un servicio muy valioso en la operación, en el mantenimiento para la seguridad de todos los usuarios y ese es un tema que probablemente no toda la opinión pública conoce adecuadamente. Pero porque hay, doctor Quiñones, esa sensación, falsa o no, de que las concesiones son eternas. Lo que pasa, Camila, es que hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos al inicio del programa de que el Estado necesita financiarse, esas colocaciones de recursos, que no son recursos como comúnmente la opinión puede considerar que son de los banqueros, ¿no? Son recursos del público, son recursos nuestros. Cuando una persona va a un banco y dice, tengo unos ahorros, quiero abrir un CDT, ¿qué tasa de interés me ofrece usted, banco? Y el banco le dice, no, el IPC más 1, más 1,5. Esa tasa de interés viene de estas inversiones que se hace por parte del sistema financiero en activos estratégicos como es infraestructura. Esas colocaciones de recursos del público tienen que pagarse en el tiempo. Y una de las fuentes de pago, y estamos hablando, Camila, de contratos de crédito que pueden ir de 12, 15, 18, 20 años, son coherentes con el plazo de la concesión. Entonces, esos son recursos que se tienen que pagar para devolver los recursos del público y se pagan, entre otras cosas, con la fuente de recaudo del peaje. Esa es la explicación de por qué las concesiones duran tanto. Y un comentario adicional. Hay otra percepción en el público y es la siguiente. Que cuando termina la fase de construcción de los proyectos debería disminuir la tarifa de peaje. Lo que pasa es que el valor de la construcción de los proyectos es cuantiosísimo y eso es justamente el que se paga en el horizonte de tiempo. Esa es la explicación. Pero 177 peajes ya para entrar en la discusión de si son muchos o no, que está acá el doctor Durán diciendo que no le gusta, yo creo que todos estamos en ese mismo plan, no nos gusta pagar peajes. ¿No le parece que son muchos, 177 peajes? Camila, yo creo que hay que analizar cada estación de peaje con el proyecto al cual está asociado. Porque es que esas iniciativas legislativas que comentaba Arnulfo, que pretenden volver homogéneas las distancias entre estaciones de peaje o fijar una tarifa única con una estructura para todos los proyectos, eso no se corresponde con la realidad del país. Eventualmente hay corredores que necesitan una intervención ingenieril mucho más amplia que otros y eso requerirán más fuente de financiación y eventualmente más peajes. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo de manera sopesada, realidad geotécnica y geográfica para conectar al país con el número de estaciones de peaje que es requerido para lograr la financiación. Y con el papel, que lo aguanta todo, doctor Durán. Así es. Yo creo que es muy importante señalar que Arnulfo tiene razón. Yo estoy de acuerdo con él en algo. Y es que hay muchas cosas que corregir en proyectos específicos. Y eso debe hacerse. Sean por peaje, sean obra pública, sea pagado con contribuciones, sea pagado con impuestos, hay que corregir problemas. Hay que identificarlos y hay que corregirlos. En eso usted tiene razón. Pero eso no afecta la idea central de que la fórmula de financiación, el mecanismo, la fuente de financiación,
sea el peaje, que es una fuente muy importante y que es la que genera mayor equidad tributaria, como ya lo señalé. Entonces hay que ver caso por caso qué es lo que está pasando y contribuir a que se solucionen esos problemas puntuales a los que usted se refiere. Cada proyecto debe ser hecho de tal manera que esas distorsiones no sucedan, ojalá. Les quiero decir que para decidir hacer un contrato por concesión o por APP, la legislación colombiana exige que se compare los costos que eso implica, los costos financieros, con los costos de un contrato de obra pública, teniendo en cuenta el traslado de riesgos que hacen los contratos de APP. Eso se llama comparador público-privado. Es una derivación de una terminología inglesa, que fueron los que se inventaron las APPs, que además se lo inventó el gobierno laborista, ¿no? Esto es una reacción de izquierda, las APPs, contra las privatizaciones de la señora Thatcher. Paradójicamente. Paradójicamente, la gente no entiende esto. Los activos siguen siendo públicos, a diferencia de las privatizaciones. Las APPs no son privatizaciones. Es más, si se quiere, son las más de izquierda que uno pueda concebir porque le pasan al sector privado muchos más riesgos y responsabilidades que en el contrato de obra pública, que ese sí yo lo llamaría neoliberal, porque no le pasa a los contratistas los riesgos que sí le pasa a la APP. Pero lo que le digo es que antes de tomar la decisión, la ley colombiana exige que eso, que es el comparador público-privado, que viene del término inglés value for money, sea analizado, sean hechas las cuentas y solo si las cuentas son positivas y el Departamento Nacional de Planeación vigila que eso sea así y aprueba, y si no se aprueba no se puede hacer, solo si es positivo en el sentido que es más eficiente para el Estado y para los contribuyentes hacer una concesión que un contrato de obra pública, se hace una concesión. Eso lo exige la ley. Hay metodologías muy sofisticadas para hacerlo y sin esas metodologías y la aprobación del DNP no se hace una sola concesión ni una sola APP. Eso es muy importante. Pues doctor Durán, mire que usted tiene toda la razón y claro, jurídicamente digamos que está muy establecido de esa forma. Pero lo que hemos visualizado a lo largo de los años en Colombia es que, por ejemplo, para hacer la carretera de Villavicencio, ¿cuántos años nos tomamos? Es más, cambió la concesión con un nombre diferente siendo el mismo propietario. Se cayó el puente de Chirajara. Y seguimos teniendo los mismos problemas en la ruta y cada vez que hay un problema o adición en el contrato o simplemente no es culpa de la concesión porque el deslizamiento le corresponde al Estado, porque los contratos se han hecho de una manera tan leonina que se hacen todos en beneficio de las concesiones que, entre otras cosas, hoy por hoy, y también se lo digo desde la experiencia del doctor Durán, se han hecho dueñas de las carreteras en Colombia, no las administran, son los dueños. Y le pongo un ejemplo clásico. Cuando tenemos que mover mercancía extradimensionada o extrapesada por nuestras carreteras, turbinas, plantas generadoras de energía y todo lo que implica, por supuesto, apoyar la infraestructura y el desarrollo de las regiones, tenemos que pedirle un permiso al INVÍAS. Pero sucede que el INVÍAS ya el permiso lo tiene supeditado a lo que diga la concesión. Y usualmente la concesión dice, por mi carretera no puede pasar porque me la daña. Entonces, hoy por hoy, esos concesionarios que por supuesto estaban apoyando la construcción de infraestructura en Colombia y que a través de la ley, digamos, eran la mejor opción para no hacerlo como una obra pública, se han adueñado de las carreteras y se han eternizado en esa apropiación, porque como vienen las añadiduras que los otros sí que hay que hacerle a los contratos, pues por supuesto nos mantenemos ahí y las concesiones que están por 30 años son ampliadas a otros tantos 30 y después de que termine la concesión pues el peaje pasa al INVÍAS y continuamos con las mismas tarifas. Digamos que aquí el tema, claro, pero es que el tema más que jurídico es un tema de realidades. Pero Arnulfo, yo no haría generalizaciones en el sentido de que todas las concesiones están privatizadas. De hecho, eso no es así. La concesión no significa otorgarle a un privado un derecho sobre un bien público, ni más faltaba. Cuando termina el plazo de la concesión, el concesionario revierte al Estado la administración del proyecto. Es simplemente una administración, una gestión, una operación, un mantenimiento. Pero la infraestructura es pública, es de todos los colombianos, no tiene dueño. Hoy, por ejemplo, en el programa de 4G tenemos más de 30 inversionistas. Por eso no es tan cierto tampoco decir que las carreteras son adueñadas por 8 grupos familiares. Eso no es cierto.
Tenemos más de 30 inversionistas en el programa 4G, nacionales, extranjeros. Están entrando fondos de deuda incluso en el mercado secundario a adquirir acciones de las sociedades concesionarias. Entonces, a mí me parece que es bueno que la opinión pública tenga muy claro que las vías concesionadas son de todos los colombianos, que lo que están haciendo los concesionarios es una labor heroica, porque, Camila, hay que decir esto, el Estado, en últimas, a través de la concesión, delega en los particulares, en los concesionarios, la gestión ambiental, la gestión predial, la obtención del permiso y la licencia ambiental del predio que se requiere, la construcción, la ingeniería de detalle, la operación, el mantenimiento. Hoy tenemos en el programa de 4G 60.000 personas empleadas y se está presentando una dinámica interesante. Muchas mujeres están ahora participando en los proyectos como operarias de maquinaria y equipo especializado, incluso también en la construcción de obras. Entonces, esto está generando un círculo virtuoso que hay que mantener y dejar de lado la idea, que es un mito, de que las concesiones son privatizaciones en favor de compañías particulares. Hemos hablado de el número de peajes, los beneficios, las bondades que va a traer la implementación de estos nuevos 18 peajes y va a haber, por supuesto, una especie de consulta previa con las comunidades. ¿Dónde van a quedar estos peajes a 2023? Eso, como te decía Camila, tiene que ver con la estructuración de los proyectos. Ahora, esto no es nuevo, eso también hay que decirlo, no es que el señor presidente de la República hoy amaneció con la idea de que hay que instalar 18 peajes, no, esto obedece a una planeación, a una estructuración de tiempo atrás, para poder determinar cuáles son las necesidades de servicio público, cuáles son los territorios que tenemos que conectar, cómo generar un mayor PIB regional y cuáles son las estaciones de peaje que se necesitan para poder hacer esa financiación. Ese es el trasfondo de esa decisión. Pero estamos hablando, doctor Quiñones, que en cuánto tiempo, cuándo más o menos podríamos saber si van a estar en el Guaviare, en la Guajira, en el Cesar, dónde van a estar ubicados estos peajes. Es que yo creo que hoy tenemos ya la información. Cuando tú analizas, Camila, el programa de cuarta generación de concesiones viales y el programa de quinta generación de concesiones viales, ya están establecidas cuáles son las estaciones de peaje. Yo creo que Álvaro en eso nos puede hacer una mayor precisión. Pero yo no conozco los sitios exactos de cada una de las 18. Lo que sí puedo decir es que esas 18 están en los contratos que se firmaron hace ya bastantes años y estaba previsto que cuando las obras fueran avanzando y se fueran terminando, se fueran instalando, justamente para evitar una práctica que en algún momento se dio que financieramente era sensata y que generaba eficiencias, pero socialmente era muy dura, y era empezar a cobrar antes de que la obra estuviera avanzada o terminada. En estos contratos se dejó previsto que las casetas de peaje se van a instalar cuando la obra le esté dando un servicio a los usuarios. Pero está perfectamente determinada. En este momento no me sé los sitios, las 18 localidades. Pero sí quiero contarle algo. La ANI viene haciendo un proceso de consulta, de socialización, de reuniones con las comunidades para entender sus preocupaciones. Hay casos en donde hay unas comunidades en donde los ingresos son muy bajos y la dependencia de su modo de transporte muy alto. Y eso se ha reconocido con tarifas diferenciales. Las personas que de bajos ingresos que necesitan usar y pasar por allí, se les pone tarifas diferenciales normalmente entre 2.000 y 3.000 pesos. ¿Sabe que me llama la atención lo que pasa con las motos en la vía Bogotá-Villavicencio, Villavicencio-Bogotá? Que hay un tramo entre los túneles donde no pueden pasar las motocicletas. Sí, no lo sé, pero lo que sí sé es que a los motos no se les cobra nada, ¿no? No se les cobra peaje. Pero hay rebusque, investíguelo y verá que hay rebusque para poder transportar las motos hacia Bogotá, cerca de 12.000 pesos. Pues según la Federación Colombiana de Transportadores de Carga Terrestre, los peajes en su totalidad representan el 12%, solo el 12% de los costos de ese sector. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca hablando de un tema que parece a veces impopular. Estamos hablando de peajes, de 18 peajes que a 2023 estarían implementándose en Colombia, en las carreteras colombianas. Una precisión, un oyente nos dice que es de la vía Villavicencio-Bogotá, en el primer túnel que no se permite y seguramente es por razones de seguridad. Doctor Cuervo, ¿cuánto más o menos costarían estos peajes, estos 18 peajes? ¿La tarifa estaría más o menos entre cuánto? A ver, para las tractomulas, porque aquí hablamos de tarifas de vehículos, pero nosotros del sector hablamos de tractomulas. Tenemos peajes, por ejemplo, el peaje de Pipiral,
que está en la vía Villavicencio, que es un caso sui generis. Y ahora te voy a explicar por qué. Vale 97.000 pesos para una tractomula pasar por el túnel. Es por ese peaje. Pero si yo vengo con una carga que puede ser gasolina o cualquier carga que se considere una carga peligrosa, no puedo atravesar el túnel de entrar a Villavicencio. Pero sí tengo que pagar el peaje. Y cuando llego a Pipiral, me desvían por la carretera antigua, por el sector de Rompeejes, que ya, cuando yo hablo de Rompeejes, estoy hablando de una carretera que es supremamente pesada, una carretera en donde los carros se tienen que esforzar al máximo y los costos de mantenimiento se disparan. Llegamos a ese peaje, lo pagamos y nos desvían, no podemos cruzar por el túnel. Al Ministerio de Transporte durante todo el gobierno, lo que le hemos pedido es, pagamos y nos dejan pasar por el túnel o simplemente no nos cobren y no pasamos por el túnel y nos vamos por la carretera antigua. ¿Y qué pasó con esa petición? Es un tema que se acabó el gobierno del presidente Iván Duque y no se solucionó. Entonces, por supuesto, y lo vuelvo y lo digo, desde la experiencia que manejamos nosotros, una cosa es esa realidad que a diario vivimos y por supuesto otra es el manejo contractual, cómo se deben de acomodar a las leyes de la República esa contratación con las APPs y cómo esa contratación se ajusta a la normatividad colombiana. Pero la realidad que se vive es una realidad muy complicada. ¿Cuánto pueden llegar a valer los peajes? Pues definitivamente las concesiones lo establecen, porque en Colombia casualmente esa ley que hoy en la Cámara de Representantes está cursando quiere establecer un valor de costo de peajes. Nosotros en Ecuador... Pero ya dijo el doctor Quiñones que eso es inviable, técnicamente es inviable. Lo que es técnicamente inviable es Camila, la realmente... diferencia de distancia entre casetas. Y entendemos, por supuesto, que la topografía colombiana implica que en muchos trayectos habrá que hacer un túnel, en otros habrá que hacer un puente y en otros simplemente una carretera. Y por supuesto que la construcción de un puente, de un túnel, de una carretera, todos son costos diferenciados. Varían los precios, doctor Sí, Quiñones. pero la tarifa de los peajes realmente no la fijan los concesionarios. Esa es una competencia del Ministerio de Transporte, que obedece a unos parámetros técnicos preestablecidos para llegar a la cifra que se debe cobrar por cada categoría de vehículo. Entonces, ese también es otro mito que en la opinión se oye. Los concesionarios fijan a mutuo propio el valor de la tarifa del peaje. Eso no es así. Realmente lo fija el Ministerio de Transporte obedeciendo unas variables técnicas. El doctor Cuervo nos dio técnicas. una pista más o menos en cuánto van a quedar los peajes para los vehículos de carga. Y para los particulares, ¿sabemos más o menos entre cuánto va a estar? No, realmente no tengo ese dato preciso. En este momento no sé si Álvaro tenga alguna... No, debe haber una variación entre 9.000 pesos. El peaje para vehículos hoy automóviles está alrededor de los peajes costosos de 23.000, 25.000 pesos. Ese es muy excepcional. Entonces, Digamos, claro, en los costosos, 13.000 pesos. como le digo, doctor Álvaro, en los peajes más costosos, ¿sí? Por supuesto. Ahora bien, las tarifas, ¿cómo se fijan? Las tarifas las fijan las concesiones en la medida que se avanzan las obras. No, eso no. En la medida que se avanzan las obras, ¿por qué? Porque incluso este año hubo aumentos hasta de 100% en algunas casetas en el país y tocó reversar el tema porque claramente desde el sector de transporte de carga, que es de donde siempre, digamos, se dan estas iniciativas, se puso el grito en el cielo porque cómo nos iban a subir un 100% de tarifas en peajes. Entonces, por supuesto, se reversó. Sí, pero la afirmación es imprecisa porque como señalaba Juan Carlos, los peajes se determinan en una resolución previa incluso a la licitación. Y yo quiero decirle algo que usted ha comentado, que es muy valioso, en el sentido que la realidad es diferente de lo que dicen las normas, de lo que dicen los contratos, seguramente hay diferencias. Pero recordemos que estos son proyectos públicos y que por lo tanto son de todos los colombianos. Y ustedes son actores fundamentales y son muy activos, como es su derecho y como es su deber. Esos contratos están a la vista de todos los colombianos. Y esos contratos y la forma en que se calculan esos peajes también es por definición pública. Y las cosas que son públicas permiten la intervención de cualquier ciudadano y más de un gremio como el que usted representa para verificar que eso que dice la ley se cumpla en la práctica. Yo creo que en general hay un alto cumplimiento de eso que dice. No puedo descartar que, como usted señala, habrá casos puntuales en donde hay algún comportamiento inadecuado, para lo cual la invitación es que todos los colombianos estemos atentos para denunciarlo y utilizar los mecanismos que la ley prevé para controlarlo. Estos contratos son públicos, todos se ponen
en el SECOP y en las redes públicas de Colombia Compra Eficiente, de la ANI, etcétera, para que todo el mundo lo comente. Y otra cosa que dice la ley y que todos los ciudadanos, y más un gremio como el suyo, deben estar atentos a controlar, es que por norma usted no puede ponerle un peaje a ningún vehículo que no sea más que compensado por los ahorros operativos que le da. Es decir, eso dice la norma. A los vehículos no les puedes poner un peaje que no se compense con los ahorros. Por definición legal, y la invitación es verifiquen que eso sea así. ¿Y cómo se hace esa evaluación de que yo me estoy ahorrando el 35% en combustible, el 7% en todo llantas? Proyecto requiere ese análisis. Todo proyecto requiere ese análisis y las entidades contratan expertos. Las estructuraciones, eso es un grupo realmente importante de expertos que por su experiencia son contratados, técnicos, financieros, economistas, que hacen esos cálculos y deben comprobar que es así. De otra manera, el Ministerio de Transporte no tendría la competencia para imponer el peaje. ¿Y esos cálculos no fallan? Como todo en la vida y todo lo de la actividad del ser humano puede tener equivocaciones, pero la invitación es, esa es la protección que la ley nos da, eso es lo que los ciudadanos tenemos como Pero quiero protección. llevarlo al caso puntual. Si yo tengo un carro, un Chevrolet, cualquier marca que tengo, y bajo ese presupuesto, esos cálculos que se hacen, quienes hacen todas las proyecciones, resulta que yo no tengo ese beneficio del 35% en combustible, del 7% en llantas, y yo digo, es injusto que me cobren 9.000, 13.000 pesos de peaje. ¿Dónde me quejo? Es imposible, porque son millones los carros y los casos individuales, que un estudio como estos analice cada caso en particular. Naturalmente así no se pueden hacer políticas públicas. Le tocó, porque en el grueso de la población esa premisa de la que estoy hablando debe cumplirse. Y se cumple. Y si los estudios no están bien hechos, y hay interlocutores tan fuertes como ellos, que son expertos en eso porque viven de eso, pues está abierta la discusión para que digan, mire, en el estudio que usted hizo se equivocó. Usted puso que el ahorro en las llantas era tanto, no, le compruebo que el ahorro en las llantas es... Ese es el debate que hay que hacer en una sociedad democrática abierta y que respeta la ley como es esta. Doctor Álvaro, y con todo el respeto, por supuesto, y lo entiendo usted como académico y como parte muy importante, supongo yo, en la elaboración de los contratos que se hacen con las concesiones. Si usted me dice que el 35% está establecido, y como dice Camila, si a ella le pasa eso es un caso excepcional, ¿en dónde queda el ejemplo que le pongo yo a usted del peaje de Pipiral, que por 4 años, y por supuesto antes de este gobierno estamos en las mismas condiciones, no lo cobran y no podemos utilizar la vía, y al contrario, en vez de ahorrar, lo que hacemos es dañar los carros cuando pasamos por la vía antigua? ¿En dónde queda, por ejemplo, un caso como ese? Y yo le digo, ¿en dónde queda, por ejemplo, el caso del peaje que se cobra en la vía Sogamoso-Yopal, cuando la carretera es de unas condiciones supremamente pésimas? Y yo le digo que, por ejemplo, yo no mandaría una tractomula mía por esa vía si quiero ir a Yopal, prefiero dar la vuelta por Villavicencio, porque el daño del vehículo es total, en llantas, en suspensión, en frenos, demás, y se cobra el peaje. Y le puedo seguir poniendo muchos ejemplos más de vías en Colombia en donde esa premisa, que técnicamente está establecida, que debería de cumplirse, más aún, no solamente no se cumple, sino que poniéndola en conocimiento del gobierno nacional y del ente que está encargado de vigilar el cumplimiento de la norma, en el caso muy particular del Ministerio de Transporte, y los jueces, pues simplemente no se hace caso. Y los jueces. Es que esto es un Estado de Derecho. Ahora, que usted tiene una cantidad de casos puntuales, yo no soy interlocutor suyo porque yo, por desgracia, no tengo tractomulas. No las tengo, entonces no soy interlocutor suyo para saber si eso que le cobran sí corresponde a los ahorros o no. La invitación que hago, porque además tampoco soy un experto en la cosa técnica, yo soy abogado y las estructuraciones, nosotros lideramos la parte legal, contractual de las estructuraciones. Son los técnicos los que hacen ese análisis. Ellos serían unos buenos interlocutores suyos. La invitación es que de manera muy activa, ustedes que son directamente interesados, participen en esa definición. Y esos casos puntuales los pongan sobre la mesa e incluso se pueden llevar a un juez. Por supuesto que se pueden llevar a un juez, porque ese es lo que la ley dice y los jueces están para que la ley se cumpla. Repito, yo creo que de manera generalizada estos principios se cumplen. Estamos viendo en verdad un despertar de la infraestructura en Colombia que no se ha visto, creo que en la historia no la que yo conozco.
Estamos haciendo una revolución, estamos dando un paso de gigante en superar un problema enorme que tenemos. Así que yo creo que en general se cumplen. ¿Habrá casos puntuales como los que usted señala? Seguramente. ¿Qué hay que hacer con ellos? Corregirlos, pero no afectar la idea general, la filosofía central de que hay que financiar el desarrollo de la infraestructura por la importancia que tiene y por lo tanto para financiarla hay que contar con los peajes. Esa idea central no se puede afectar por casos puntuales. Desarrollo, infraestructura, obras y peajes, ese es el tema de hoy en Zona Franca. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más de esto. Peajes que ha explicado el gobierno en cabeza de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, estarán listos de aquí, de este 2021 al 2023. Ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca, gracias por continuar conectados con nosotros. Estamos hablando de peajes del bolsillo, los estamos leyendo en nuestras plataformas, incluyendo Nueva Zelanda. Nos escriben de allí, doctor Quiñones, hablando de un caso en particular, allá solamente hay 3 peajes. Volviendo al caso de Colombia, ¿qué tan probable, qué tan viable es que estos 18 peajes no se implementen a 2023 o eso es ya impajaritable? Camila, Colombia se ha caracterizado por una institucionalidad que respeta el Estado de Derecho y estos contratos se desprenden de esa institucionalidad. En procura del bien común, lo que vamos a tener al final del día, más allá del número de 18 estaciones de peaje, es una infraestructura que nos va a dar mayor competitividad como nación y creo que en eso es que nos debemos concentrar, con la premisa nuevamente de que quien paga las estaciones de peaje es quien usa el servicio, quien usa la carretera. No es que distribuyamos los costos entre toda la ciudadanía. Hoy estamos en el puesto 104 de 146 países, nos decía el doctor Durán, esas son las cifras. Con estos 18 países vamos a quedar ¿de qué? Nosotros vamos a avanzar cada año, sin duda, en la medida en que las obras se sigan desarrollando. Lo mencionaba al inicio, hace 27 años teníamos 10.000 kilómetros de vías menos intervenidas de las que tenemos hoy, y eso da un panorama de lo que hemos logrado. Pero también hay que señalar en el contexto internacional que hay países en donde la presencia del Estado es muy fuerte en la economía, como puede ser China, pero curiosamente es el país con más concesiones en el mundo, porque el Estado es consciente de que necesita la vinculación de capital privado para proveer y satisfacer las necesidades de infraestructura que tiene una nación, más con las características de China. Entonces, esto no es un tema, digamos, que se reduzca al caso colombiano. En el mundo ha sido exitoso el modelo de concesiones, en el mundo hay conciencia ciudadana de la contribución que se debe hacer a través del pago de peajes. Probablemente países como Nueva Zelanda comparativamente no sean los más adecuados para hacer un estudio del caso colombiano, pero es importante entender que en el mundo ha sido exitoso el modelo y hay que seguirlo impulsando en el país desde esa perspectiva. Doctor Quiñones, una última pregunta tal vez, y es con todo el respeto además, ¿por qué se tiene la creencia, la concepción general de que los peajes son un robadero, si se me permite, un robadero de plata? Esa es una percepción, en mi opinión, peligrosa que puede existir en la opinión, porque hay que recordar las premisas. Primero, las vías no son privadas, las vías son del Estado. Los peajes sirven de fuente de ingreso para pagar la financiación de los proyectos de infraestructura, tienen una destinación específica. Los peajes también sirven para financiar la operación y mantenimiento de la infraestructura, de tal manera que el usuario disfrute una carretera confortable en términos de seguridad. Esa es la realidad de los peajes y es una realidad que está documentada, que es pública, que está a la vista y que creo que es la que debería nutrir la percepción de la opinión. Sí, doctor Durán, su conclusión sobre este tema, estamos llegando ya al final de Zona Franca. Mil gracias. Solamente sobre este último punto, pues incendiarios siempre hay. No sé si usted se acuerda que hay ocasiones en las cuales se han quemado los recibos de los servicios públicos. Ah, los peajes también. Para dar un ejemplo distinto a peajes, pero parecido. Pues claro, yo no... Y entonces alguien aparece liderando estas opiniones y entonces se queman los recibos. ¿Y con qué entonces se puede pagar la llegada del agua y de la energía? Es decir, ese tipo de populismos hay que cortarlos muy rápidamente porque eso conduce al desastre, conduce al subdesarrollo
Si usted no utiliza los peajes, y eso es una conclusión para lo que me pidió, tiene que recortar el gasto en salud, en educación, en seguridad, en la justicia. Recortar es menos acceso. Recortar el gasto porque si quiere hacer infraestructura, tiene que utilizar la plata, la unidad que hay de los impuestos. Para las obras. Para las obras. ¿Y qué tiene que castigar? Educación, salud. Eso es muy importante. ¿Por qué vamos a llevarnos plata de esos sectores tan vitales que se alimentan de impuestos? Porque no hay cómo cobrar peajes en esos sectores. Bueno, sería... ¿Por qué no la vamos a llevar a infraestructura en vez de que los usuarios de infraestructura que se benefician de la misma sean los que paguen por ello? Doctor Corvo. Yo creo que se ha hecho mucho, desde el aspecto técnico, desde el aspecto jurídico, y por supuesto desde la experiencia de lo que ocurre. Una tractomula hoy en el país anualmente gasta en promedio 80 millones de pesos en peajes. La comparación que hacemos con Nueva Zelanda o con muchos países europeos, pues yo diría que no al lugar. Comparémonos con el Ecuador. Podemos tener menos de la mitad de las casetas que en Colombia existen de peajes, con un costo máximo de $8. Son 35.000 pesos, 30 y algo mil de pesos. Entonces, por supuesto que es importante, y consideramos nosotros fundamental desde todo punto de vista, que una nueva reglamentación a nivel legal se establezca en el país para poder determinar que sigamos construyendo carreteras, por supuesto, que esas carreteras están apalancadas por la figura de los peajes, por supuesto, pero que esa construcción sea mucho más clara y que no atropelle los intereses de ningún sector en el país y que, por el contrario, cada vez que se construye infraestructura y que tenemos que hacerla porque es lo que nos va a disparar al desarrollo de la nación, se haga de una manera consecuente, no solamente con los usuarios, sino con el pueblo colombiano en general, que a través de sus impuestos tiene que contribuir para el pago de Usted esos decía peajes. hace unos instantes, pusimos el grito en el cielo cuando nos iban a subir los precios. ¿Ustedes se van a oponer a esto? Es decir, legalmente, más allá de oponernos y manifestar nuestro descontento, los peajes van. Ya fue dicho aquí en esta mesa. Los contratos para estas nuevas casetas de los 18 nuevos peajes no se firmaron hoy. Están firmados, de hecho, incluso en un gobierno diferente al actual. Simplemente tenemos que cumplirlos. Lo importante es que en adelante, cuando volvamos a firmar un contrato para construir carreteras, lo hagamos bajo unos parámetros mucho más claros, mucho más consecuentes, de mayores eficiencias, para que en un momento dado, pues no digamos qué pereza que nos construyeron un peaje, sino por el contrario, ojalá construyeran un peaje porque hoy construyeron la carretera que atraviesa la Amazonía y podemos llegar a Leticia, podemos llegar a todas estas regiones apartadas de Colombia por carretera. El país de las maravillas sería, por supuesto, una paradoja ir a pagar peajes de manera feliz, contentos. Doctor Arnulfo Cuervo, un gusto tenerlo acá en Zona Franca esta noche. Gracias, Camila, muy amable. Doctor Juan Carlos Quiñones, un placer. Gracias, Camila. Es decir, esto se fue así. Se fue así. Esto se fue así. Muchísimas gracias por estar acá, doctor Durán. Gracias a usted, Camila. Usted está en la línea del metro, en la primera línea del metro. Nosotros fuimos los líderes de la estructuración legal de la primera línea. ¿Y eso tiene futuro? Pero maravilloso futuro. Aquí lo vamos a tener hablando en la primera línea del metro, otra promesa también muy esperada para los bogotanos. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Feliz resto de noche. Que descansen.